inversiones o las posibles inversiones en la que ustedes van a estar participando si deciden empezar a trabajar y a desarrollarse como inversores en bienes raíces. Muchos de ustedes ya quizás están trabajando, ¿verdad?, en el rubro, ya saben o tienen experiencia, mucha experiencia, y también ya han desarrollado productos incluso y quieren seguir avanzando. Pero también están los que recién empiezan. Entonces, también es importante que aprendamos y que compartamos la experiencia para poder seguir la evolución, ¿verdad? Y a todo el mundo, a cualquiera de nosotros, cuando nos presentan un negocio de cualquier tipo dentro del rubro inmobiliario, lo que queremos es que esa inversión sea rentable. Ahora, cuando queremos avanzar, y por eso vamos a pasar a la próxima diapositiva, tenemos que saber, bueno, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Si podemos ir acompañados, mejor. Y eso es un poco lo que se le propone a las personas, ¿no?, que están hoy acá y por las cuales fueron convocados, de que conozcan, digamos, qué es el Instituto de Bienes Raíces, hacia dónde es que está enfocado, cuáles son esos fundamentos. Y obviamente que todo lo que pude aprender, lo que pude captar, lo que pude practicar y lo que hoy es mi experiencia y forma parte del valor del instituto, es justamente lo que otros mentores, lo que otros compañeros de ruta, lo que otros socios incluso hicieron posible dentro de la actividad. Porque lo más importante de esto no es solamente leer libros y, bueno, tener audios y mirar YouTube y qué sé yo, porque sí, eso es todo muy, muy, muy interesante, pero lo que más nos interesa, lo que más tenemos que valorar, digamos, dentro de todo eso es cómo ponemos en práctica esos resultados, de qué manera hacemos eso, ¿no? De qué manera llegamos a ese objetivo. Y es a través de la experiencia, es a través de haber escuchado, y no solamente a los mentores, a los que, bueno, respeto y quiero mucho, que fueron prácticamente los que me iniciaron, sino los otros mentores también, que son las personas que trabajan a mi lado, las personas que, que de pronto sin saber, ¿no?, están continuamente brindándonos información. Por eso es que tenemos que estar muy atentos. Es por esa razón que tenemos que prestar atención con quién personas o quiénes son las personas que nos rodean, con quiénes estamos trabajando y para quiénes estamos trabajando, ¿verdad? Y eso es parte de nuestro acervo también, ¿no? Es lo que se va a ir cultivando dentro nuestro para poder ofrecer algo mejor. Entonces, no solamente la capacitación, sino también la experiencia en el campo y también las personas con las que trabajamos y con las que podemos llegar a trabajar. Propongamos, ¿no?, a veces también trabajar con determinadas personas. Imaginemos de alguna forma concreta que podemos estar haciendo algún tipo de negocio con esas personas, golpeemos alguna puerta. La capacitación y la experiencia, como ya les digo, forma parte de mi entrenamiento y es lo que les vamos a transmitir, les voy a transmitir conjuntamente con el equipo del Instituto de Bienes Raíces. Así que vamos por la próxima. Adelante. Lo que más va a importar es lo que se van a llevar hoy de acá, de alguna manera, ¿verdad? Lo que interesa es este resumen de temas, como lo dice acá, y cuando hablamos de inversión inmobiliaria, obviamente que nadie invierte para perder, ¿no? Todos los que nos dedicamos o queremos dedicarnos a esto, queremos hacerlo para poder lograr algo diferente y además generar ingresos, que esa rentabilidad sea posible. Y vos me vas a decir, bueno, en donde yo vivo, con las condiciones en las que estoy, las condiciones macroeconómicas, los problemas geopolíticos, esto así en realidad no es tan fácil, no se puede. Bueno, yo te voy a decir algo que es muy importante. Las personas que dicen que no se puede, por lo general, son personas perezosas, porque no quieren o no pueden o no van a hacerlo porque hay algo dentro de ellos que no se los está permitiendo. Lo que, lo que tenemos que es desafiarnos a nosotros mismos y no dejarnos vencer. Tenemos dentro de la inversión, dentro del dinero y dentro de todo el negocio, todo lo que exista dentro del negocio, también es muy importante lo que nosotros somos eh, como, como
como personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos ofreciéndole a las personas a las que le estamos llevando este negocio, ¿verdad? Acá, para nosotros, va a haber aprendizaje, primero que nada, es lo primero, pero la solución a los problemas es lo que más nos va a generar satisfacción. Los bienes raíces son negocios entre personas. No, lo digo una y mil veces y lo vuelvo a ratificar, porque cuando en algún momento me sentí en esta situación y vi que podía de alguna manera llegar a conseguir comprar a una persona o a una sociedad o a una empresa o hacer un negocio y resolver un problema, era más importante la solución que la retribución que uno obtiene por esto. ¿Por qué digo esto? Porque por lo general hay una familia atrás de esto. Por lo general hay intereses, digamos, que son más importantes que los que implica el dinero. Y muchos de nosotros de los que estamos acá ya lo hemos experimentado. Eh, yo hoy tengo el gusto de estar acá con una cantidad de conocidos, porque hay personas que ya hicieron, ya pasaron por esta etapa, ya conocen cómo funciona, salieron de sus problemas, resolvieron la situación gracias a la inversión inmobiliaria y hoy siguen invirtiendo y siguen aprovechando ese apalancamiento que es aprendizaje sobre uno mismo, para poder seguir trabajando. Y ya son dueños de negocios, vamos a ver, vamos a escucharlos, son dueños de negocios, se convirtieron en asesores financieros, pueden trabajar perfectamente dentro de una estructura, por ejemplo, del bien raíz que involucra, por ejemplo, los Bitcoin, que involucra la tokenización, que tiene otros perfiles completamente diferentes, que ni ellos antes sabían que podían o que eran capaces de poder hacer. Entonces, hay muchas puntas por las que entrarle a esto. Solamente trabajando uno a uno lo vamos a ir descubriendo y ese es el desafío más importante. Yo pienso que como ganancia, digamos, es la propiedad, pero además el desafío de encontrarse a ustedes mismos en este camino, de renovarse y de aplicar esos conocimientos que ni siquiera saben que todavía tienen. Para eso está la lista de comprobación que vamos a compartir ahora, la hoja de ruta que también vamos a compartir ahora. Vamos a ver los errores que van a aparecer, los más comunes, ¿no? Por supuesto, porque hay muchos errores. De los errores es de lo que aprendemos. Y el que no se equivoca no aprende. ¿Y cómo podemos ayudarlos? ¿De qué manera puedo ayudarte? Y que conozcan más sobre lo que significa el Instituto de Bienes Raíces. Así que vamos adelante, seguimos adelante. Aquí la lista de comprobación, vamos a hacer un análisis sobre esto y la gran pregunta, ¿no? ¿Están listos? ¿Están listas para poder invertir en bienes raíces? ¿Sienten que esto es algo poderoso, que es algo que ustedes buscan? Bueno, la pregunta es para cada uno, ¿verdad? Es una pregunta casi introspectiva, porque este va a ser el gran desafío, como yo les digo, como les pongo por delante, para que den ese salto, ¿no? Muchas veces estamos como medios paralizados, así como que, bueno, tengo que hacer esto, me siento como, lo hago, no lo hago, voy, no voy, apuesto, no apuesto. Bueno, es ese salto al vacío que nos da esos, como cosquillitas en la panza, pero que en un momento se convierten en realidad. Y si no vamos, si no golpeamos, si no insistimos, lamentablemente no vamos a tener resultados. Así que la pregunta, llévenla, incorpórenla, y si es un sí, seguimos adelante. Primero que nada, la propiedad de inversión, ¿verdad? La inversión de propiedades, ¿qué es lo que implica? Obtener ganancias, ¿verdad? Como dijimos, nadie vende porque sí y nadie compra porque sí. Hay una retroalimentación entre las partes. La rentabilidad la tenemos que calcular siempre. Tenemos que hacer bien nuestros cálculos para que esa rentabilidad, si vos me decís hoy cuánto es lo que estás estimando más o menos en la compra de una propiedad, este número, ¿verdad? Este porcentaje con el cual ustedes se tienen que manejar, tiene que ser por encima del 7 o del 8%. Y esto tiene un sentido, ¿verdad? O sea, hoy día vemos que hay mucha oferta en el mercado, que
dice, vas a tener un 4, un 5% de rentabilidad si vos invertís en determinado tipo de propiedades, ¿verdad? Lo real es que si yo tengo un 4 o un 5% de rentabilidad, y una rentabilidad se calcula a través del porcentaje de renta que estoy obteniendo, ¿no? por la propiedad, indudablemente eh, tendría que ser, por ejemplo, un valor estimado de más de $400, porque $400 me puede salir, por lo menos en Uruguay, la cuota que tengo que pagarle al banco mínimo, mínimo, porque son cuotas prácticamente muy económicas y no creo que ninguna de las cuotas pueda llegar a cubrir esa rentabilidad. Entonces, ¿cómo estimamos? ¿Cómo calculamos? ¿De qué manera sabemos que esa rentabilidad efectivamente, y con el número que tenemos que poner sobre la mesa, me va a arrojar un 8%, un 7% de rentabilidad? Es prácticamente con los caminos comunes, es difícil. Yo no digo que sea imposible, pero es difícil. Y ahí es donde entramos todos, ¿verdad? Ahí es donde entra el asesor inmobiliario, donde entra el desarrollador, donde entran los compradores, los vendedores, si lo hacen particular, si lo hacen con inmobiliarias, en fin, los desarrolladores, todos, asesores inmobiliarios, cualesquiera que estemos ahora en este rubro. Eh, lo que tenemos que lograr, por lo menos para que sea realmente un buen negocio para nuestro cliente, por lo menos en el inicio, una excelente rentabilidad. Y a eso es a lo que nos tenemos que jugar. Ahora, analicemos eso, ¿verdad? En la mentoría lo hacemos, calculamos esas rentabilidades, sabemos los números bien detallados de qué se tratan y por dónde van. Entonces, eso nos da la tranquilidad de que estamos haciendo una buena inversión. Sin rentabilidad no hay inversión, ¿verdad? Sin rentabilidad, si no tengo, si voy a comprar algo porque me va a dar no sé cuánto dinero dentro de 5 años, bueno, en realidad es especulación, ¿verdad? El tema es que tenemos que estar claros en el momento de poder hacer un negocio para saber cómo nosotros es que hacemos ese negocio, ¿verdad? El estudio financiero después de gastos es fundamental. Tenemos que saber y tener un esquema, tenemos que armarnos. Esto es un negocio de largo plazo, muchachos, muchachas. Esto no es algo que empieza hoy y se termina mañana, ¿verdad? Esto es un estudio que tenemos que hacer en el largo plazo. No estamos hablando ni de 2 ni de 3, estamos hablando de 5 o más años. O sea, la apuesta es que la inversión en bienes raíces, para que pueda ser algo tangible y que realmente tenga un resultado, la tenemos que pensar a largo plazo. O sea, no es algo que se tiene que pensar únicamente desde el punto de vista de la ganancia inmediata. El que quiera o el que piensa que se va a volver millonario mañana porque está invirtiendo en bienes raíces, bueno, no está completamente enterado de que hay unas cuantas cosas por resolver y que hay una cantidad de temas que vamos a tener que ir manejando. Y bueno, y de eso se trata, de entender cómo funciona, ¿verdad? De qué problemas y qué situaciones se nos van a ir planteando cada vez que vamos a enfrentarnos a la negociación. La viabilidad urbanística es fundamental tener en cuenta en dónde estamos invirtiendo, en qué lugar, cuál es la proyección que tiene ese lugar. Eso es fundamental y eso se consigue, se ve, se estudia, se plantea, se discute, ¿verdad? Porque no todos los inmuebles que aparecen son rentables. Aparentemente sí, pero si vamos a los números vamos a ver que no. Entonces, como inversionistas, vamos a tener que pensar diferente, vamos a tener que ver el negocio de una forma diferente, porque justamente lo que necesitamos es generar rentabilidad. El valor de la tierra siempre se multiplica. Hoy día te diría que de las cosas más importantes que existe es el valor de la tierra, a lo que tenemos que enfocarnos, pero bueno, si no podemos empezar por la tierra, porque bueno, generaría de pronto otra cantidad de gastos, que es la construcción, el desarrollo y qué sé yo, bueno, empezaríamos por algo
que estuviera más al alcance. Pero no olviden que el valor de la tierra, si está bien ubicado, si cumple con las propiedades, si estimando el valor que tiene, genera una rentabilidad, no es para nada despreciable. Es un excelente negocio lo que puede estar ofreciendo hoy el valor de la tierra. El dinero, como sabemos, si lo tenemos guardado en el banco, si lo tenemos puesto en lo que sea, si tengo 5 lingotes de oro, 20 lingotes de oro metidos en mi casa o en el cofre Ford, en realidad a nadie más que a mí, digamos, le va a importar, porque el banco no te va a prestar, no te va a hacer ningún tipo de financiación, o sea, no te puedes apalancar. Igual, si tenés una propiedad y la propiedad tiene, yo qué sé, 25 casas y las casas las tenés rentadas. O sea, eso para la institución financiera, sea lo que sea o esté donde esté, nunca tiene un valor eh, determinado y posible, salvo que eso sí, con la propiedad, estemos hablando de que la propiedad es tuya, está paga y es viable, digamos, la posible hipoteca. Entonces, acá hay cosas que tenemos que tener claras. El dinero solo y ahorrado no nos va a servir. Se lo come la inflación. ¿Y en qué lo invertimos? ¿Nos capitalizamos o invertimos? Y esa es la gran pregunta. Capitalizarse está bien, pero lo mejor de todo es poder seguir invirtiendo. O sea, no quedarse con el dinero, ¿verdad? No guardar dinero porque sí. Así que seguimos con la próxima. Para todo esto hay que trabajar mucho, hay que ponerle mucho compromiso, hay que ponerle mucha atención, digamos, tenemos que estar súper atentos a lo que escuchamos, a lo que vemos y con quiénes estamos para poder entender cómo funciona este mundo y no quedarnos quietos, no quedarnos esperando a que las cosas sucedan, porque en la inversión lo que es cómodo rara vez es rentable. Yo te diría que casi nunca es rentable. Entonces, en esa base y con esos principios es que nos tenemos que desafiar a nosotros mismos y decir, bueno, lo que estoy haciendo no me está dando resultado, bueno, entonces tengo que hacer 10 veces más lo que estoy haciendo, porque, o 20 veces más lo que estoy haciendo, porque hay algo que indudablemente no se está cumpliendo, no se está dando por cumplido. Entonces, por más que insista, por más que vea que de pronto sí, estoy ganando determinada cantidad, pero no llego nunca a poder invertir porque no me alcanza nunca el retorno, nunca es suficiente. Bueno, entonces voy a tener que salir a ver otras formas de ingreso. Los inversionistas no tienen, no ponen dinero, ¿verdad? Ese es el tema, ¿no? Aprendieron o saben que para poder invertir no es solamente un asunto de dinero. En la página hay un ebook, en la página www.institutodebienesraíces.com, donde yo les hice les regalo un ebook, porque lo pueden descargar, que muchos de ustedes ya lo han descargado, donde explica un poco cómo es que tenemos esa incorporación de la idea del dinero, ¿no? Y por lo general, los negocios no es que se hagan siempre con el dinero. Y eso es lo que las personas no entendemos al principio, o por lo menos dicen, uy, no, lo que vos estás diciendo, no es así. Esto es algo que se repite y que yo los invitaría a que ustedes mismos intentaran o probaran o lo hicieran porque realmente es lo que da resultados. Ahora vamos a ver esos testimonios y van a verse reflejados en alguno de ellos y van a entender por qué es importante dejar de lado el tema del dinero y sí enfocarse en lo que realmente quieren y cómo lo quieren lograr. Eso es lo más importante. Sigamos con la próxima. Gracias. Y bueno, después, ¿por qué? ¿Por qué invertimos? Las ventajas son a largo plazo, eso es lo que les comentaba hoy. Y algunos de esos temas del largo plazo fundamentales es la regla del interés compuesto, ¿verdad? Esto se multiplica y se multiplica exponencialmente. No es ¿por qué el dinero, digamos, de las financieras, de los bancos, de las grandes empresas eh, financieras, de la bolsa, trabajan con dinero, ¿verdad? O sea, trabajan
por el dinero, para el dinero y solamente por el dinero. Porque justamente apuestan a largo plazo, apuestan al interés compuesto y en este caso, todavía de los bienes raíces se suma la plusvalía. La plusvalía es un efecto, digamos, que tiene toda propiedad que está en condiciones, digamos, de ser considerada en sí misma como un valor que puede generar retornos mucho mayores aún sin haber hecho absolutamente nada por el solo hecho de estar donde está, como está, y conservada y mantenida, y bueno, y en un lugar de los que sabemos que tenemos que elegir. Una de las cosas más importantes cuando buscamos la propiedad es la ubicación, pero la ubicación a veces con propósito, la ubicación a veces con designio, con la particularidad de que ya estudiamos que ese lugar tiene un crecimiento o un desarrollo que lo va a hacer más rico aún en el tiempo. ¿Verdad? Y eso se sabe porque los planes urbanísticos, las municipalidades o las intendencias, o no sé cómo le llaman en cada país, puede ser distinto, las municipalidades en algunos, las intendencias en el otro. Esos valores, esos conceptos de desarrollo son fundamentales, como decíamos, y eso es lo que va a generar esa plusvalía. O sea, lo que genera la plusvalía es la misma propiedad y prácticamente si puede hacerlo sin tener ningún otro agregado más que la ubicación, el mantenimiento y el cuidado, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ofrecer para que eso se siga manteniendo a través del tiempo. Eso se le llama visión muchas veces. Decimos, bueno, mira qué visión que tuvo esta persona de poder haber hecho este negocio en este lugar. Bueno, a veces no es que tuvo suerte, ¿verdad? Esto no es el casino, acá no venimos a apostar. Esto es estudio, esto es planeamiento. Hay como muchos costados de este asunto, muchas puntas de este asunto que se tienen que evaluar bien, ¿verdad? Por eso necesitamos un equipo, por eso no podemos trabajar solos, por eso tenemos que ir de a poco eligiendo quiénes son las personas, como yo les decía también, que nos rodean y nos apoyan en esta gestión. La valorización de la propiedad va a depender específicamente de estas cosas. Y ese es el refugio financiero más seguro, incluso de los grandes, más grandes que puedan imaginarse. Este año pasado y el anterior, más del 60% de los ingresos de las grandes empresas, las grandes corporaciones y de los grandes financistas se depositaron exclusivamente en bienes raíces. Ahora, ¿alguien sabe o se está enterado? O busquen, fíjense a ver dónde es que la gente deja este tipo de refugios, ¿no? ¿Dónde pone ese dinero? Lo pone en los bienes raíces. La situación de los bienes raíces es el mejor lugar económico donde saben que no va a haber error, y más en estos momentos, en momentos de crisis. Entonces es súper importante que esto lo tengamos en cuenta porque nosotros también podemos empezar y podemos hacer lo mismo, y es lo que hacen los desarrolladores. ¿Cuándo empiezan los desarrolladores a trabajar? Cuando los momentos son más complejos, cuando hay más crisis, por lo general vemos que hay desarrolladores que se animan a empezar el proyecto porque, bueno, utilizan una serie de herramientas que hay en el mercado, aprovechan una serie de beneficios que existen en el mercado. En Uruguay hay varios de esos ejemplos, como la ley de vivienda promovida, como la rebaja de los impuestos, como la rebaja de los impuestos, digo, de los materiales, por ejemplo, en el caso del IVA, y en todos los países donde estamos, tanto sea uno u otro, no importa, donde van a ver que en estos momentos, para que la inversión surja, porque la construcción es uno de los elementos más movilizadores de toda la economía. Entonces, esto es lo que se va generando. Esto es lo que va dando lugar a que los países puedan seguir construyendo, puedan seguir desarrollando y puedan seguir invirtiendo. Y entonces siempre necesitamos y vamos a seguir necesitando. Y esto no se termina, ¿verdad? No se termina. Pónganle la firma de que si ingresan en este negocio van a tener continuidad, siempre. El patrimonio está protegido. Eso es fundamental para todos los grandes inversores, para los chicos, para los medianos, para todos. El patrimonio está protegido con una inversión de este tipo. La baja inversión de tiempo, ¿verdad? O sea, por lo general, cuando empezamos a generar un negocio y el negocio empieza a funcionar, después de que está funcionando,
realmente el tiempo que le dedicamos es poco y eso nos va a generar la posibilidad de tener más tiempo libre, vamos a tener más tiempo para poder utilizar, no vamos a estar atados al negocio eternamente, ¿no? Entonces desarrollamos o compramos o alquilamos o rentamos y después seguimos adelante. Esa es la idea, aprovechar el tiempo. El tiempo es el recurso más escaso que tenemos. Así que aprovechémoslo. Cualquier persona puede ser un inversor en propiedades, no necesitas ser un especialista en matemáticas o en química o en, no sé, en ingeniería o en arquitectura, ni en negocios, no, nada, necesitas la información necesaria. Eso sí, la información necesaria para poder analizar, para poder concretar la inversión y que esté bien enfocada hacia tu objetivo, que vayas tranquilo y seguro, que te armes un equipo de personas que te respalden. El respaldo financiero, además, en estos casos es heredable, o sea, como que también no es solo para ti, ¿verdad? No es solo para cada uno de nosotros. Hay algo más por lo que uno se levanta todos los días y hace las cosas, ¿verdad? Y más cuando estás invirtiendo en propiedades o invirtiendo en negocios inmobiliarios. Hay algo más, no lo haces solamente por el dinero. Muchas veces es la satisfacción de poder resolver problemas, como yo le decía a la gente, de dar soluciones a una familia y a tu propia familia también, y que esto hoy o mañana sea un patrimonio con el que puedas trabajar. Es una solución con un propósito útil, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Adelante. Beneficios de invertir en bienes raíces. Bueno, podés hacerlo por renta, eso es una de las primeras que se nos ocurren a todos, por una reventa futuro. Mucha gente me dice, quiero comprar y quiero vender y bueno, y quiero sacarle la diferencia. Bueno, sí, puede ser, y también puede ser una mezcla de ambas, ¿verdad? Donde haces una combinación, como que primero arreglás, alquilás, vas manteniendo, bueno, la tenés un tiempo, después esto se forma como un patrimonio interesante, estás aportando valor, le estás dando, digamos, un concepto que antes no tenía, y bueno, y de ahí para adelante se supone que hay una rotación de las propiedades, y bueno, y aprovechás el momento, haces una negociación y obtenés una diferencia. Estas son de las cosas más importantes, siempre y cuando tengamos presente lo del periodo, de lo que decía, ¿no? El sistema de entre 5 y 8 años para que podamos tener una rentabilidad que sea realmente efectiva y que sea algo, digamos, que realmente haya sido una buena inversión, ¿verdad? Pero la buena inversión es una búsqueda permanente. Es una búsqueda permanente. Si necesitamos y si queremos ingresar al mundo de los bienes raíces, nos vamos a tener que ubicar en una zona, en un lugar, vamos a tener que hacer un estudio y vamos a tener que entender que para que la propiedad se revalorice, vamos a tener que buscar oportunidades. Las oportunidades no están en cualquier lado, pero tampoco están a la vista. Las tenemos que ir a buscar. Tenemos que entender que esto es un trabajo de nosotros mismos para con nosotros mismos. Y estas rentabilidades tienen que estar siempre por encima de un 7% o un 8%, que es más o menos lo que va a generar esa inversión a largo plazo, que me va a hacer una diferencia, ¿no? Que va a ser una diferencia. Pero esos son como un poco los números y las calidades y las características. Y esto es una definición muy, muy, muy por arriba de todos los negocios que puedes hacer, pero puedes hacer muchos más, porque la creatividad dentro del negocio y el concepto de los bienes raíces tienen muchas oportunidades de otros tipos de negocios, que también los vamos a ver, ¿no? Si ingresás dentro de los equipos de mentoría. Adelante. Las ventajas de la inversión en bienes raíces, bueno, primero que son muy factibles de generar ingresos pasivos. Y los ingresos pasivos no son las propiedades que me compro para yo vivir dentro de ellas. O sea, si yo me voy a comprar una propiedad para poder vivir dentro de la propiedad, va a ser una capitalización, pero no va a generar un ingreso pasivo, va a generar algo distinto que se llama capital. Va a generar una diferencia si yo hoy o mañana decido que esa casa la voy a vender, pero no va a generar un ingreso pasivo porque todo lo que hay que poner para mantener esa propiedad lo voy a tener que poner desde mi propio bolsillo. Entonces, no es algo que yo diga, bueno, me compro una propiedad y vivo ahí. No, bueno, tengo que inventar algo. Si yo me compro una propiedad y pienso vivir ahí,
como hablábamos en alguna mentoría el otro día, bueno, tengo que pensar que esa propiedad me van a tener que dejar hacer algo. Si yo me compro una propiedad por ejemplo, en una propiedad horizontal, donde tengo que pedirle permiso a 18 personas para poder hacer una reforma, difícilmente pueda generar un ingreso extra. Por lo menos en esta instancia, ¿verdad? El crecimiento es otra de las ventajas de la inversión en bienes raíces. Crecemos financieramente si podemos hacer bien los cálculos y si tenemos bien claro en dónde y en qué vamos a invertir. Eso es lo principal. No todos tenemos la misma perspectiva, no todos tenemos las mismas habilidades y ese crecimiento lo vamos a conseguir siempre y solo si nos capacitamos para poder hacerlo. Si no conocemos las herramientas del juego, si no conocemos las reglas del juego, si lo queremos hacer solos, va a ser difícil de que se pueda lograr. Y lo que generan es mucha estabilidad. Obviamente que si logramos hacer todo esto bien, la estabilidad se va a generar porque los bienes raíces son permanentes, son estables, son predecibles, incluso dependiendo del lugar donde estemos, pero siempre hay posibilidades y siempre van a ver que más o menos las propiedades se siguen valorizando, las propiedades siguen cotizando en buena medida como bienes que son raíces afincados y arraigados al terreno, nadie se los va a robar, nadie es, digamos, salvo que se lo jueguen, ¿no? Pero la cuestión es que las propiedades generan estabilidad, generan esa estabilidad más como te voy a decir, sumamente de tranquilidad a veces. Lo que nos genera es decir, bueno, estoy tranquilo, sé que, bueno, de alguna manera la propiedad me va a dar cierta paz, ¿verdad? Invertir en propiedades es seguro, lo voy a hacer porque sé que todo el mundo necesita un lugar donde vivir. Toda familia necesita un lugar donde poder encontrarse, reunirse, formarse, en fin, y hoy más que nunca. Entonces, eso genera mucha paz, mucha paz. Lo que estamos dando, lo que estamos haciendo, esa solución que estamos dando, no solamente genera estabilidad, sino soluciones para otros. Adelante. Estas son las cosas que a mí realmente me interesan, ¿no? Porque creo que son valores, ¿no? Muy importantes, porque los tenemos que tener muy presentes. Las mejores propiedades no solo son las que tienen la mejor ubicación, es fundamental la proyección que tiene la zona. Y eso está referido un poco a lo que hablábamos antes con la plusvalía, ¿verdad? O sea, hay que saber bien esto y estudiarlo bien, porque no solamente, ¿verdad? Una buena ubicación te garantiza eh, una buena inversión, ¿verdad? Las oportunidades se encuentran dibujando fuera de la caja. Esto es algo que también tenemos que aprender a hacer, ¿no? Yo les nombraba 3 ejemplos: comprar para rentar, comprar para vender, hacer una mezcla de ambas. Esas son las que conocemos todos, pero hay 80 posibilidades más. Hay muchas posibilidades más de hacer las cosas. No tenemos que enfrentarnos solamente al tema de que no me dan un préstamo porque yo no llego con el sueldo a pagar Bueno, si no llegás con el sueldo, hay otras oportunidades. A ver, ¿cómo generás otros recursos? ¿De qué manera puedes llegar? Hay gente que ha empezado sin nada. Yo empecé sin nada. O sea, tuve la suerte o la desgracia, no sé, de haber llegado a un momento de mi vida donde dije, bueno, yo en esta situación no puedo seguir más, tengo que hacer algo, algo tiene que cambiar. Yo no puedo seguir en esta situación donde veo pasar todo por delante mío, trabajando horas y horas y horas para otras personas, generando millones de dólares, y yo, ¿qué hay para mí acá? ¿Qué hay para mí acá? No había nada, ni siquiera un retiro digno. Entonces, cuando llega ese momento, ¿verdad? Uno, no quiero que les pase lo mismo, ¿verdad? Quiero que por lo menos comprendan que hay situaciones que podemos sortear de otra manera, las podemos manejar de otra manera, podemos hacerlo, todos lo podemos hacer. Los servicios y la infraestructura, el crecimiento, el desarrollo de la zona, todo esto hay que hacerlo, hay que evaluarlo. La urbanización proyectada, todo lo que es que se va a hacer en el corto o en el mediano plazo, es súper importante que estemos al tanto. Las propiedades con potencial son el concepto fundamental del desarrollo del inversionista. Ningún inversionista que sea
o se precie de tal, va a poner dinero, o va a poner su trabajo, o va a poner su esfuerzo en propiedades que no tienen potencial. ¿Y cuál es el potencial? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo definimos el riesgo? ¿Cómo calculamos esa posibilidad de que esto me salga bien o me salga mal? Y ese es el chucho que me da. El otro día hablábamos también en una mentoría, no, bueno, mirá, y si me dicen que sí, ¿qué hago? Porque voy a pasar una oferta, ¿no? Entonces, y bueno, ese es el tema, ¿no? O sea, que si las propiedades tienen potencial, si tu negocio es bueno, no solamente te va a importar a vos, seguramente le va a importar a mucha gente. Entonces, ¿quiénes son esas personas? ¿Dónde están esas personas? Una de las particularidades de los inversionistas es que tienen buenos relacionamientos en donde se están produciendo los negocios, porque eso les da visión, eso les da claridad. Tienen gente que les puede asesorar sobre la diversificación que puede tener, el concepto que pueden desarrollar, o lo que se puede construir y lo que no se puede construir. Entonces, esto lo tenemos que ir construyendo poco a poco y paso a paso. Es todo un gran trabajo. Acá no se puede lograr nada si no hay compromiso, si no hay acción y si no hay trabajo. Esto no se hace mágicamente. Acá hay muchas horas metidas, digo, de conocimiento, de lectura, todo lo que leemos en esos libros, de los gurúes más importantes, todo eso que nos dicen y todo lo que proyectan y hacen en otras partes, acá también funciona, pero tenemos que encontrar la forma. Tenemos que encontrar la forma. Nos abre una luz, nos abre una ventana, pero tenemos que encontrar la forma de que esas cosas se puedan aplicar. Y créanme que se puede. Créanme que se puede. Siguiente. Gracias. Entonces, fundamental definir el objetivo de la inversión. ¿Por qué voy a invertir en esto? ¿Para qué? ¿Y por qué? Determinar cuál es el cliente para mi inversión. Eso es fundamental. Me van a decir, bueno, yo no tengo ningún negocio de inversiones todavía, ¿cómo voy a definir un cliente? Bueno, hay que empezar por algo y por algo vamos a empezar. Cuando empecemos el trabajo, si hay alguien que no tiene experiencia anterior, bueno, va a tener que determinar por lo menos su proximidad con un cliente. Un avatar, algo que se asimile a su concepto de negocio. La inversión en proyectos en pozo, esa es otra de las opciones, ¿verdad? Acá estamos hablando de un largo plazo siempre. Hay muchas opciones. Yo puedo ser hoy quizás, o cualquiera de ustedes puede trabajar en una desarrolladora o en una inmobiliaria y puede estar hoy invirtiendo o ayudando a la gente a invertir en proyectos de pozo. Eh, Saquen ustedes mismos las conclusiones, vean ustedes mismos las opciones, vean ustedes cuál es el riesgo que corren, pero si están seguros de que esa inversión es rentable, si de alguna manera eso se puede generar una plusvalía y vos podés ingresar con una mínima cantidad para generar el doble o el 1,5 de lo que vale hoy día, quizás sí sea una buena opción. Hay que analizar todos los casos, todos los casos. Los beneficios de compra con entrega inmediata. El tema de la compra con entrega inmediata es que al otro día de que tenés la propiedad, podés ponerla en renta y te puede venir en un mes o 2 meses el inquilino y ya estás ganando dinero en eso, ¿verdad? Entonces, o podés esperar a largo plazo o podés generar dinero inmediatamente, y ese dinero por lo general tiene que generar algo de rentabilidad positiva, ¿verdad? Es lo más importante, lo que nos tenemos que fijar siempre. Y esto no importa, lo podemos practicar donde sea. Esto funciona en todas partes. Lo que tenemos que ver es qué recursos vamos a utilizar, qué recursos tenemos para poder desarrollar, qué es lo que sabemos y cómo lo podemos aplicar. Siguiente. Porque de esto, lo más importante, los documentos necesarios, ¿no? Dice acá, pero en realidad el flujo de efectivo, por eso digo que esto es como un documento que tenemos que firmar con nosotros mismos, es el que manda en una inversión. Si no hay flujo, no hay inversión. Por lo menos tiene que estar programada, por lo menos tiene que estar pensada. Lo más importante de la inversión es el cálculo del flujo de dinero, es el dueño del negocio. Si nosotros no tenemos esto, no tenemos negocio. Si trabajamos y no generamos ningún flujo de caja, si no generamos un flujo de efectivo, si no tenemos un rendimiento sobre nuestro capital, difícilmente ese negocio sea rentable. Y si no, tenemos que hacer una muy buena
estructura del negocio para saber en qué tiempo y cómo vamos a poder obtener ese flujo. Y esto necesariamente lo tenemos que calcular. Esto no es más que sumar, restar y dividir, pero en realidad alguien te tiene que decir cómo se hace o de qué manera es que nos planteamos esta situación. No alcanza con saber solamente sobre construcción, no alcanza con saber solamente de aspectos legales, necesitamos saber también de asuntos financieros. Eh, la investigación a fondo, saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. La inversión, como explicamos, tiene que ser con una tasa de retorno suficiente. Cuanto mayor sea la tasa, obviamente es mayor la rentabilidad esperada. Los objetivos financieros definidos, la rentabilidad por encima del 7%, esto es lo que analizamos como parte del estado de situación, ¿verdad? Eh, puede ser una vivienda en pozo, puede ser terminada, puede ser usada, puede ser una construcción existente. O sea, acá lo que necesitamos es material para poder estudiar, objetivos financieros definidos sobre esas propiedades. Pongamos encima de la mesa todas las que existen, todas las que podemos analizar, todas las que nosotros pensamos que podemos estar adquiriendo de alguna manera y no nos preocupemos tanto por el dinero, sino por la forma de cómo vamos a plantear el negocio. Porque si el negocio es bueno, siempre vamos a encontrar a alguien que nos ayude a llevarlo adelante. El tema es que le tenemos que poner poder al concepto de la inversión. Adelante. Entonces, nos preparamos, estudiamos, nos capacitamos, estamos de acuerdo en que necesitamos conocer sobre finanzas, que tenemos que tener o elegir una estrategia, ¿verdad? Como les decía recientemente, identificar ese mercado, saber a quiénes que le estamos vendiendo, a quiénes le vamos a ofrecer ese producto y definir indudablemente con todo esto los criterios de búsqueda. Conocer bien la parte del negocio, conocer bien sobre la intención de venta que están pretendiendo o que están buscando esas personas a las que nosotros identificamos como mercado. Hacer un estudio de mercado. La calidad constructiva nos va a definir también un determinado producto. La garantía de ese producto también nos va a definir qué tipo de negocio vamos a hacer. La ubicación, como decíamos, los gastos, tanto de firma como tanto sea aspectos legales que tengamos que solucionar. Bueno, todo eso define el criterio de búsqueda. Y todo esto, ¿no?, es lo que nosotros pretendemos lograr en una mentoría. Esto es lo que nosotros ofrecemos, lo que yo les ofrezco dentro del programa, ¿verdad? Así que adelante. Estos son algunos números para que ustedes tengan. Yo sé que hay gente de varios países en el día de hoy. Les agradezco muchísimo también a todos los que están haciendo el esfuerzo de estar hoy acá y compartir esta sala. Así que quería mostrarles por lo menos lo que pasa con Latinoamérica, cómo es el desarrollo de las propiedades y en qué se enfocan principalmente las grandes expectativas de los inversores alrededor de Latinoamérica. Por lo general, la mayor cantidad son desarrolladores inmobiliarios. Nosotros lo podemos ver acá en Uruguay por lo menos. Si yo voy a Argentina, también lo veo. Donde hay más capital invertido es en el desarrollo inmobiliario. Entonces, lo que es importante es que fijemos que, como yo les decía hoy, hay mucho más producto. Y esto es muy importante, porque ¿qué quiere decir? Que si hay más producto se va a seguir movilizando la industria. Y eso pasa a toda Latinoamérica e incluso hasta en Estados Unidos, como lo pueden ver ahí en el gráfico. Eh, los consultores inmobiliarios son muy importantes porque también le dan la chance a las personas a que puedan seguir trabajando. Cuando hablamos de consultor, estamos hablando de personas que están relacionadas directamente con el mundo inmobiliario, o sea, quienes pueden asesorar a personas, quienes pueden trabajar dentro del rubro inmobiliario. Los brokers también, ¿no? Por supuesto, los brokers son ese paquete de oportunidades que se pueden manejar con una propiedad o con varias propiedades al mismo tiempo y que pueden ofrecernos posibilidades de compra mucho más eficientes cuando hablamos de inversiones un poco más en cantidad. Y acá el constructor inmobiliario
también es muy importante, porque el inmobiliario es el que está manejando este negocio. Nosotros tenemos que apuntar mucho, siempre vamos a necesitar, siempre. El inmobiliario tiene que seguir creciendo, tenemos que apostar a que este crecimiento no solamente sea para una parte, sino que también aparezca el que el intermediario, ¿verdad? Y darle valor a ese trabajo. Es importantísimo, porque mañana podemos ser nosotros los que estamos haciendo eso, ¿no? Mañana podemos ser cualquiera de nosotros que está desarrollando un producto y necesita, ¿verdad?, de una consultora o de un broker o de un inmobiliario para vender su producto. Entonces, la forma de empezar quizás sea un poco de abajo, pero la fórmula para poder mantenerlo es una buena administración, una buena construcción de los costos, una buen análisis de las rentabilidades, de lo que está generando ese cliente. Y eso indudablemente necesita un respaldo serio. Y en ese caso es donde entran los administradores, constructores inmobiliarios. El proveedor de la industria, obviamente, el que vende los materiales, ¿verdad? Tiene un porcentaje muy importante dentro de todo esto. Y hoy día más que nunca, porque los materiales también tienen un peso muy importante dentro de la industria y el costo, ¿verdad? Después los profesionales, ¿no? En este caso los arquitectos, y lo que es muy interesante y lo que está creciendo muchísimo en este caso son los fondos de inversión, que eso sería para toda una charla, pero lo quise poner acá porque me parece importante que hablemos de este tipo de cosas. Hay sesiones en las que nosotros hablamos, por ejemplo, tenemos salas de Clubhouse que si no saben pueden ingresar a googlear y fijarse qué es Clubhouse. Tenemos todos los lunes, martes y jueves reuniones en Clubhouse totalmente gratuitas a las que se pueden ingresar al grupo de asesores inmobiliarios. Busquen Alfredo Micheli o Omar Chelis también y van a ver que vamos a estar siempre ofreciéndole más información. Y uno de los colegas que está acá, que creo que se llama, sí, Omar está acá, también está haciendo esto, creo que él está en el Perú, y, o sea, acá podemos hacerlo a nivel de toda Latinoamérica. Así que miren que hay mucha cosa para seguir trabajando. Y el tema de los fondos de inversión es muy, muy interesante. Bueno, sigamos, adelante. ¿Cómo vamos? Bueno, esto es un dato, digamos, de la realidad. Es un dato, pero que le pertenece a Uruguay, ¿no? En este momento, el 19,3% de la población, de las familias, digamos, rentan una vivienda en Uruguay, y el 57,4% pertenecen a propietarios que ya pagaron su propiedad. El resto, digamos, obviamente, hay gente que todavía está pagando su propiedad, hay gente que está trabajando o que está comprando en cooperativas o que vive, digamos, en propiedades que son subdivididas, hay mucha subdivisión, ¿no? Eso es un tema también que es clave. ¿Cómo hago una subdivisión? ¿Cómo puedo manejar una subdivisión? ¿Cómo puedo hacer una propiedad horizontal? ¿Cómo manejo cada uno de los rubros? Esas cosas las podemos desmenuzar y ver en cada caso, pero este dato es un dato muy importante, sobre todo porque la vivienda que está rentándose en Uruguay en este momento y en todas partes de Latinoamérica está aumentando. O sea, cada vez más personas están volcándose a las rentas, ¿verdad? Y eso es por un tema generacional, incluso, ¿no? Adelante. Algunos testimonios de los inversionistas que, bueno, agradezco siempre. En el caso de Fernando Pereira, de Silvia Correa y de Maximiliano, que, bueno, en algún momento vamos a escuchar sus audios, así que les agradezco muchísimo la presencia. Podemos pasar a la próxima. Cada uno de ellos ha desarrollado tareas distintas. En el caso de Fernando es impresionante lo que creció como asesor financiero, coach. Es impresionante. Nunca hubiera pensado que Fernando iba a poder tener esa habilidad, y creo que no sé si en algún momento cuando empezó con todo esto lo iba a hacer. Ya vamos a ver eso también. En el caso de Silvia, por ejemplo, un caso impresionante donde no tenía idea de que podía acceder a una cantidad de cosas que eran fundamentales para, para, para que empezara a invertir lo que ya tenía, ¿no? Hay gente que no sabe lo que tiene todavía, ¿no? Entonces, cuando empezás a investigar, cuando empezás a ver qué pasó con esto, qué pasó con aquello, dónde están aquellas casas, quién se quedó con aquello, quién se quedó con lo otro, y vos ves que estás metido en el medio y no hiciste nada, bueno, juntamos
no sé, una suma que ahora sería, no sé, más de $300.000 en propiedades. Entonces, ¿cómo? Bueno, esto lo va a contar ella, no yo, pero es interesantísimo el caso y cómo lo pudimos ir develando, y hoy día está haciendo su trabajo como inversionista y además tiene un grupo de emprendedoras, unas chicas excepcionales, y tienen su propio negocio y han hecho cosas impresionantes. Así que, y todo junto al resto del equipo que estaba trabajando en ese momento. Maximiliano también, pero acá me gusta esto porque es un chico que apenas tiene 19, 20 años, y entonces empezar desde ahora, desde los 19 o 20, seguramente le va a dar una proyección impresionante, porque además tiene una entrega, digamos, y como una humildad, ¿verdad? Que lo hace estar aprendiendo y descubriéndose a sí mismo, ¿no? Y dentro de la inversión, es impresionante, es muy, 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 muy alentador y muy inspirador escuchar eh, a Maximiliano y apostar a que gente joven también se una a este tipo de situaciones, porque lo que sí se necesitan son emprendedores, pero emprendedores conscientes de lo que están haciendo para cambiar esa diferencia, para hacer esa diferencia, ¿verdad? Cambiar y hacer esa diferencia. Así que sigue invirtiendo, sigue capacitándose y sigue estudiando, porque eh, lo que está haciendo todavía, claro, sabe que le faltan montones, pero igual lo está aplicando, y eso es fantástico. Poder aplicarlo a esta edad es maravilloso. Adelante. La hoja de ruta. ¿Qué hay en la hoja de ruta? Que van a decir que, bueno, no tengo hoja de ruta, ¿cómo agarro esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que me voy a poner primero adelante en el camino para poder invertir y para poder lograr todo lo que dice Alfredo? A ver si se puede, si no se puede, estoy donde estoy trancado, acá no me sirve, en este país donde estoy, que no me, nada sirve, nada prospera, me están robando la plata. Bueno, todas las cosas negativas que se te puedan ocurrir, a todos nos pasa. Estemos donde estemos, nos pasan a todos, nos han pasado a todos siempre, porque decidimos que fuera así. Y eso es otra cosa, podemos decidir otra cosa, podemos decidir algo diferente. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que empezar por algún lado, tenemos que empezar por un estudio del mercado. Te vamos a apoyar en eso, te vamos a apoyar, te vamos a mostrar cómo se hace ese estudio de mercado para tener tus resultados. Vamos a evaluar las propuestas, pero no las vas a evaluar solo, las vamos a evaluar con un equipo de trabajo. Vas a ver si tu inversión es rentable. Vamos a analizar si esa inversión realmente tiene ese resultado. ¿Cómo? ¿Cómo te vas a preparar para estar diciendo que sí a la oferta y largarte al agua? Bueno, hay muchas formas, hay muchísimas formas de hacerlo. No solamente es con dinero propio, ¿verdad? No voy a esperar a ganar la lotería para ver si puedo invertir en bienes raíces. No voy a esperar a cobrar una herencia para ver si lo puedo hacer. No, el dinero propio es bárbaro, pero con dinero compramos todos. Eso es algo que me parece genial, pero no es con dinero solamente, ¿verdad? Es con cabeza, es con pensamiento, es con la diferencia que ponemos desde nuestra propia inversión. Los préstamos hipotecarios, es verdad, Uruguay tiene ese privilegio, tiene una cartera impresionante, va a 4 o 5 bancos grandes que te pueden prestar dinero para préstamos de compra de vivienda, pero bueno, hay que ver cómo funcionan y qué tasas son las que me están ofreciendo y a qué tiempo, ¿verdad? Y cuánto es el valor del estudio de los intereses que hacemos, porque eso también es importante, ¿verdad? Lo otro importante es el fideicomiso, una figura que en Uruguay no se conoce mucho, pero Argentina conoce mucho de esto, en Estados Unidos también se conoce mucho sobre este tema. O sea, hay varios ejemplos, pero hay que ponerse un poco más a trabajar en esto porque puede ser una buena oportunidad. El tema de la preventa, ¿verdad? O sea, ¿cómo se maneja una preventa en un desarrollo? ¿Qué cosas son las que me pueden generar esa diferencia financiera? Entonces, eh, ¿puedo hacer inversiones? Sí. ¿Puedo prepararme financieramente? Sí. ¿Cómo lo hacen los que recién empiezan? Buscan generar ingresos, y eso es lo principal. Creo que esa es la diferencia. Todos los que empezaron a invertir en propiedades, antes empezaron a fabricar sus propios ingresos. No podemos empezar a invertir si no sabemos cómo vamos a mantener nuestro negocio. ¿Cuál es nuestro negocio? ¿Dónde está nuestro negocio? ¿Cómo definimos nuestro negocio? ¿Qué es lo que podemos hacer?
Entonces, los ingresos son fundamentales para que tengamos el flujo de caja, porque ese es el que manda, ese es el que me va a dar la posibilidad de seguir adelante. Con lo que tengo, no importa, con lo que tenga, así tenga $100 guardados, no importa. El tema es poder multiplicarlos. ¿Cómo hago para multiplicarlos? Hay gente que ya se le ocurrió cómo hacerlo. Por eso es que tienen lo que tienen. Ahora, ¿cuánto hemos pensado en multiplicar? Bueno, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a multiplicar ese dinero? ¿Cómo vamos a generar más ingresos? ¿Verdad? Ese es el desafío más grande que tenemos para poder seguir invirtiendo. Después, por último, la selección de la propiedad. ¿Cuál es la estrategia que vamos a elaborar? ¿Cuál es la oferta que vamos a pasar? ¿Y cómo cerramos el negocio? Porque es tan fácil entrar a veces, pero no sabemos cómo vamos a salir. Entonces tenemos que estudiar la estrategia, tenemos que elaborar esa estrategia y tenemos que elaborar también la conclusión del negocio y el cierre del negocio, para que esto gire y sea, digamos, rentable como es que queremos que sea. Sin estos conceptos no lo vamos a poder lograr, ¿verdad? Porque acá es donde hacemos la diferencia. Adelante. Esto es un dato también de nuestra realidad al 31 de diciembre del 2021, del año pasado. Probablemente ahora tengamos otros. Pero de todas las propiedades que se están construyendo en este momento, obviamente que hay otras que todavía se están construyendo, pero hay 28.572. O sea, imagínense Uruguay, país de 3,5 millones de habitantes, con 28.572 viviendas activas y un porcentaje de 60.000 todavía, de 60.000 viviendas en déficit, a pesar de esto, ¿no? Esa es una realidad, es una realidad que todavía no sabemos cómo vamos a solucionar, pero se construye más de lo que se habita. Entonces, o de lo que, o para quiénes, digamos, construimos, ¿no? Para quiénes estamos ofreciendo soluciones. Y es ahí, creo que donde está nuestro verdadero trabajo, ¿verdad? En trabajar en enfocarnos no en lo que se estuvo construyendo, o lo que se va a desarrollar, o lo que se está vendiendo en el momento, sino lo que se necesita, ¿verdad? Y ese número es realmente impactante hasta el día de hoy. Adelante. Sigamos. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos más comunes con los que nos enfrentamos? No investigar en profundidad, bueno, de todas las cosas que hablamos, no ponernos a trabajar, ¿verdad? En eso. Manejar mal el flujo de efectivo, ya hemos hablado. Bueno, ese es un tema. Lo más importante del negocio es el flujo. Y cuando no hay flujo, no hay negocio. Y eso es una verdad grande como una casa. Si tenés actualizado el detalle de tu flujo, seguramente vaya a ser mucho más accesible pasar ofertas y cerrar negocios. Y esto también lo podemos manejar, lo podemos organizar. Acá hay gente que incluso nuestro amigo Dariel, nos va a contar esa historia de cómo él empezó manejando mal su flujo de dinero, manejando mal su flujo de efectivo, creando una cantidad de deudas que no podía pagar y así ingresó a esto. Así ingresó al mundo de los bienes raíces y sin embargo hoy es un inversor, es un desarrollador, trabaja en una inmobiliaria, está comprando propiedades y a muy, muy buen precio porque es una buena oportunidad, porque encontró la forma de hacerlo, porque se puso a trabajar, porque se comprometió. Y así es como se logran los resultados. Otra cosa que nos pasa a veces, nos dejamos llevar por las emociones. Si esto nos gusta, nos encanta este lugar, bueno, hay que parar un poco el carro, bajarnos un poco del pony y entender que esta situación de que nos dejemos llevar por el impulso, las emociones no nos pueden ganar. Y tenemos que pensar antes de hacer, ¿verdad? O sea, la emoción siempre está primero, pero tenemos que pensar, tenemos que bajar el proyecto a tierra y ver cómo lo vamos a desarrollar. Generalmente tiene que generar esa plusvalía, tiene que generar esa rentabilidad, tiene que ser una buena organización, tiene que estar en el lugar donde tiene mejor rentabilidad y tenemos que tener alguien que nos acompañe en ese camino para poder decidir conscientemente. Y el otro tema, para no cometer errores, para poder sortear esa especie de obstáculos, es la administración, ¿verdad? No dejes que otro, solamente porque diga que va a administrar, administre tu negocio. O sea, el seguimiento de esa administración es tu responsabilidad, es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Tenemos que estar encima y comprendiendo específicamente todos los pasos que se van dando.
sea, no podemos dejar que otro maneje la situación porque podemos perder el control de lo que estamos haciendo, de lo que estamos presentando y probablemente no podamos lograr ese resultado que estábamos buscando. Así que la administración es fundamental. No le dejes el dinero a otro sin tener el control de la situación. Adelante. Bueno, tenemos acá gente que trabaja 24/7 por nosotros, ¿no? Perdón. Pero estoy un poquito... Ahora, tenemos esto que antes no lo teníamos. Ahora tenemos las redes sociales, tenemos Instagram, que nos va a decir, bueno, en qué momento te puedes inspirar, cómo te puedes relacionar con otras personas, crear tu propia red de contactos inmobiliarios o de contactos sociales, en fin, es una red que maneja por lo general de las más, como te voy a decir, más amigables, porque siempre acá vas a encontrar respuestas, siempre vas a encontrar gente que está apostando a determinados rubros, ¿no? En todos, absolutamente en todos. Hoy Instagram es una red que vende. El otro día yo me encontré con un colega que también dedicado al tema de los bienes raíces y me decía que, bueno, que en su familia, por ejemplo, una de sus hijas se estaba dedicando a comprar prendas y en determinado lugar traía, vendía y todo lo hacía a través de Instagram. O sea que si no sabemos qué hacer, bueno, busquemos inspiración en estas cosas, porque hay cosas para hacer, hay gente que hace muchas cosas y que nosotros podemos estar muy alineados con eso y que puede ser una forma de generar otro tipo de ingresos que no tenemos idea que podemos lograr hacer. Y después, YouTube es una escuela prácticamente ideal, es una forma de enseñanza que hasta buscas lo que sea, no te digo que vas a recibir de nada acá adentro, por supuesto, y siempre es importante estudiar, y siempre es importante formalizar los estudios, lo que los puedan hacer que lo hagan, pero YouTube es un apoyo increíble, y ha sido un apoyo durante la pandemia impresionante también. Le ha dado y le da hasta el día de hoy oportunidades de trabajo a muchas personas. Entonces, nosotros también tenemos que estar ahí. Facebook lo ha hecho desde siempre, desde el principio, desde el inicio, y hoy está cambiando. Hoy ya no es más Facebook, es Meta. Entonces, cuando hablan de todo lo que viene, de todo lo que se nos viene y de todo lo que va a cambiar y cómo va a cambiar, pensemos que esto no va a pasar dentro de 10 años, ¿eh? Mirá que va a pasar ya. Y si no nos estamos informando todavía de qué va a pasar, te cuento que todo lo que hablan de metamercado, del mercado, el metaverso, de todo lo que hablan sobre las propiedades y de las tierras virtuales y de la inversión en tierra de proyectos en el metaverso. Todo eso existe hoy, eso ya se está comercializando, la gente está comprando tierra virtual y está construyendo y está armando ciudades y está vendiendo productos, porque es la forma que tienen de comercializar. Las grandes tiendas, las grandes cadenas ya se están haciendo parte de toda esta movida y no podemos quedar afuera. Nosotros como inmobiliarios, como personas que nos interesan los bienes raíces, como consultores, como desarrolladores, como lo que sea, tenemos que pensar que esta es una realidad que hoy está marcando tendencia, que ya no son las formas de siempre, las formas tradicionales. Por eso digo, hay muchas formas de participar en la inversión inmobiliaria. Puede ser desde el crowdfunding, puede ser desde la tokenización, puede ser desde el Bitcoin, puedes comercializar a través de otras monedas, de otros mercados, manejando otros conceptos completamente diferentes, de los cuales no podemos estar ajenos. Hoy día la realidad virtual es una realidad existente, eso no está en otro lado, está ahora, está sucediendo. Y con $100 o $50 o $200 te puedes comprar un pedacito de lo que sea en cualquier parte del mundo. Entonces, viremos también un poco más allá, ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas de la gente? ¿Cuáles son las expectativas de las nuevas generaciones? ¿A qué se están enfocando? Porque esto es el futuro que ya está sucediendo hoy, ¿verdad? Y si no estamos enfocados en eso, probablemente perdamos el contacto y no tengamos la receptividad que podemos tener. Estos trabajan 24/7 para nosotros. Adelante. ¿Cómo podemos ayudarte? Bueno,
Paso 1, el estudio del mercado. Paso 2, el enfoque concreto. Paso 3, la segmentación del mercado. Paso 4, el estudio, los métodos de inversión y financiamiento. Y el paso 5 es la definición de la estrategia. Esto creo que define lo que podemos hacer, lo que vamos a hacer, lo que si ustedes quieren podemos desarrollar. Y acá es donde centramos el trabajo. Hagan lo que hagan. ¿Quieren hacer flipping? Hagamos flipping. ¿Quieren hacer compra-venta de propiedad para ganar diferencia? Hagamos compra-venta de propiedad. Pero todo eso va a estar estudiado. Y cada vez que se pongan a estudiar cada caso de cada cosa que van a hacer, seguramente, si no los mata la ansiedad antes, van a ver que van a terminar encontrando una beta, encontrando un camino donde ustedes son mucho más eficientes. Y quizás empezaron por un lado y van a terminar por el otro, pero la importancia de educarse y de capacitarse y de poder practicar lo que están, porque no solamente estudiar, ¿no? Yo tengo que tener ese espacio de práctica, lo que me va a dar realmente la solución a mis conceptos y objetivos que yo me tengo planteado. Adelante.